Desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos claro. Hoy para mí es un día muy especial. Es un día del reencuentro con un personaje, aunque parezca una frase muy exagerada, con un personaje que no solamente se ha vencido a sí mismo para seguir una ruta de terquedad, de energía, de decisiones, sino que también ha vencido la muerte. Y no es una exageración, es un hecho real, y aquí se encuentra nuevamente con nosotros para tratar de sondear un poco más lo que está pasando en México y en el mundo de habla hispana. 5-8. Eres mi gran amigo 6-8. y déjenme presumirlo, Salvador Borrego, 5-6. a quien le doy una cordial bienvenida a Hablemos Claro. Salvador, me da mucho gusto tenerte de nuevo entre nosotros. Muchas gracias, Toño, como siempre, un gusto platicar contigo. Con el ente frente a nosotros o sin él, ¿sí? Fíjate que para mí también este es un día muy especial porque mañana se va a cumplir un año más de que llegué a Monterrey. Órale. Yo no tenía una muy buena impresión de Monterrey, no me atraía, sin saber nada de Monterrey, que me hiciera de manera específica pues atractivo o no atractivo a la ciudad. Pero me tocó el 68 y entonces no había a dónde ir. Y decíamos, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? Si tenemos la pretensión de estudiar la carrera de matemáticas. Y por ahí alguien dijo, oye, en Monterrey está esa carrera, ¿sí? Y entonces un 29 de enero llegué, pero de hace 56 años. Ya largo 56 años. Tengo esos años de ser, pues, hijo entenado de esta ciudad, sí. Y aquí estoy. Bueno, con respecto a lo que decías, pues sí, sufrí un shock séptico, algo que es pues, un accidente hospitalario. A algunos nos toca, a otros no. Es fuerte, sí, normalmente en 12 horas te anula. Exactamente en fechas coincidentes, Dulce, sí, Dulce, Sí, la cantante, pero ella no tuvo la suerte que yo y ella sí lamentablemente se fue. Más joven que yo, de Matamoros, entonces, pues ni modo, así es esto. Hace meses atrás también coincidió un infarto mío con la muerte de José José. Sí, entonces, bueno, pues esas fechas son las que me quedan ahí como referencias para cuando me tengo que acordar. Pero bueno, oye, yo quiero saludar a nuestros amigos. Algo sí, muy interesante que me llamó la atención. Que con José José, entre José José y Salvador Borrego, cuando allá arriba tuvieron que tomar la decisión de a quién se jalaban, no había mucha duda. Pero entre Dulce y Salvador Borrego, yo creo que batallaron bastante. Yo creo que se equivocaron ahí, sí. Sí. Pero bueno. De haber cometido un grave error. Sí. Bueno, oye, a ver si no lo quieren rectificar. A ver si no se enoja algún fan de José José, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos. Hay que seguirle, sí. A veces la gente piensa que cuando estás en un trance de este tipo, se te da la oportunidad de que sigas porque tienes que hacer alguna cosa. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, cuando era joven, andaba por ahí en un río y lo agarró un remolino y entonces pues ya no hallaba y él braceaba y no podía salir. Y llegó un momento en que dijo, no, pues ya, Dios, que se haga tu voluntad. Y simplemente se soltó. La física nos enseña que cuando el cuerpo queda así inerte, que no está luchando, pues simplemente lo agarra y lo avienta. Sí, o sea, una cosa así. Pero una persona con una mentalidad religiosa dijo, bueno, esto por algo tuvo que ser. Sí, no por la ciencia, sino por la, pues digamos que la fe, no sé,
podríamos decir hasta superchería. Pero el caso es que él va con su mamá y le platica, y entonces la mamá le dice, es que Dios te tiene destinado a algo grande, ¿sí? Una misión. Y bueno, sí, la misión fue darle en la madre a este pobre país. Nada más. Y lo hizo, lo cumplió, sí, ¿verdad? De manera muy precisa. Sí, 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 sí. Entonces, yo, sin embargo, he llegado a la conclusión de que yo no tengo ninguna pinche misión, ¿sí? Yo voy a seguir siendo el mismo desmadre que siempre. Te ¿Okay? digo. Por eso les decía aquí, Salvador Borrego es muy terco, muy necio. Sí, entonces vamos a seguir. Si hay chance al rato, pues vamos a normalizar totalmente las cosas. Con Sí, música Salvador. y todo. Para ti y para muchas personas, y no quiero aprovecharme Que ya no se le quiero toca. aprovecharme de la situación y sonar cabrón, pero para muchos de ustedes, Claudia Sheinbaum, Sí. la presidente CONAD, era un faro de esperanza. Te pregunto, ¿consideras que sigue siendo un faro de esperanza para ti y para ustedes? Yo lo dije, y lo dije muchas veces, que Claudia era mi esperanza. Pero tenía un dato equivocado. Sí, el dato que yo tenía equivocado es que durante muchos meses se dijo que ella había sacado su doctorado en Berkeley, luego de repente decían que en Stanford, y yo que tengo la formación en Estados Unidos, yo hice 2 maestrías y un doctorado en Estados Unidos. Entonces estuve muchos años allá en el esquema de ellos. Y entonces yo dije, una persona que estudia en Estados Unidos es impactada ideológicamente. Inevitablemente, yo tenía un compañero de Arabia Saudita y me decía, Salvador, yo no sé cómo le hacen estos, pero estás aquí en el ambiente y de pronto ya estás teniendo juicios acordes en línea con la ideología de ellos, ¿sí? Y eso me sorprende porque no hay nadie que venga a decirte, oye, mira, esto es así, esto es así. Es un esquema muy, muy, muy fuerte que establecieron ellos. Fue un secretario de Estado de Estados Unidos el que un día dijo, ya debemos de olvidarnos de invadir, ya debemos de olvidarnos de hacer guerras para apropiarnos y para tener control sobre otros países. Lo que debemos de hacer es facilitar las cosas para que vengan estudiantes de México o de otros países a estudiar, que se formen aquí, y luego nosotros, pues, con esa condición vamos a poder influir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí en esta situación? Pues que yo decía, si Claudia se formó en Berkeley o en Stanford, necesariamente va a traicionar a López Obrador, y ha estado 25, 30 años, pues digamos que actuando a contrapelo de su voluntad, y yo lo veía como algo así muy, muy, muy fuerte. Pero ni la oposición tuvo la agudeza política, la malicia política, ¿sí? La astucia, que es muy importante, para indagar, ¿sí? Y se dejó correr prácticamente a lo largo de toda la campaña la idea de que Claudia había hecho su doctorado, se había formado en Estados Unidos. De pronto, ya siendo presidenta, nos dicen que en realidad no, que ella hizo su doctorado en la UNAM. Y entonces tú dices, a ver, esa es otra historia. Ella tiene todo el esquema de la UNAM, ¿sí? Y entonces tú dices, pues sí, efectivamente, ella está con López Obrador en una plena convicción ideológica, política, y por eso es que pues yo sufrí de algún modo una decepción, pero también al tener un juicio basado en un dato falso, pues claro que yo llego a una conclusión que también es falsa. Por supuesto que, y lo aclaré en su tiempo, en el momento en que se dijo, pero aquí lo vuelvo a reiterar, o sea,
Claudia Sheinbaum en absoluto es para mí una esperanza en el sentido de que se vaya a revertir todo lo que hizo el gobierno. ¿Sí? Sin embargo, con todo eso que estamos comentando, es claro que no es Claudia Sheinbaum una copia de López Obrador. Para mí es claro que teniendo el compromiso y teniendo todo eso, ella está plenamente consciente, supongo, de su responsabilidad como presidenta de México, de su gran oportunidad como mujer, ¿sí?, de dejar una huella, y con lo delicado que es el tema, porque está rodeada de gente afín a López Obrador, sí han estado haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, esto que acaba de pasar esta semana, de que dicen que la encuesta que hicieron por 10 meses de salud mental y adicciones está mal. Sí, yo acabo de escribir algo sobre eso, sí. Me parece a mí encomiable que hayan tenido los arrestos para decir que eso está mal, sí. Pero pues les hago ahí algunas aclaraciones medio puntillosas, ya desde el punto de vista estadístico, porque tú no puedes juzgar una encuesta por los resultados. O sea, la muestra es aleatoria. ¿Qué quiere decir que es una muestra aleatoria? Que si es una muestra de 1000 personas, por ejemplo, que todos los grupos de 1000 personas tienen la misma probabilidad de salir como muestra. Entonces tú puedes decir, a ver, yo tengo 1000 amigos o 1000 partidarios míos, ¿pueden salir ellos en una muestra? Ah, sí. ¿Y qué va a salir ahí? Que yo tengo el 100% de los votos y los demás cero. Eso puede suceder, ¿sí? Por eso la encuesta es el paraíso para los charlatanes, porque no puedes, o sea, de manera estricta no puedes juzgarlos por cuál fue el resultado. Puedes juzgarlos si verificas cómo se hizo la encuesta, pero ya para cuando te dan los resultados la encuesta ya se hizo, ¿verdad? Puedes, eso sí, sospechar de que ese resultado no está bien, pero ya no te estás basando en la encuesta, ya no la estás descalificando, simplemente estás diciendo, hay un panel de expertos que afirman que ese resultado es absurdo. ¿Que puede suceder en una encuesta un resultado absurdo? Sí. Pensamos que este es uno de ellos. Y de ese modo la descalificas, pero en función del conocimiento experto. Si no en función de que no sea así o que no haya consistencia con algo como lo están diciendo. Pero ese es otro tema, ¿sí? Oye, déjame ahondar un poco sobre este tema. He estado muy al pendiente de la realidad política que se maneja en las redes sociales. Ya poco más de 2 años de que se tomen las decisiones rumbo a las urnas, ya hay encuestas, más de una muy manipulada, diciendo quién va a ser el próximo gobernador, quiénes van a ser los candidatos de cada partido político. Esto no es manosear ya demasiado las encuestas, ya querer crear realidades que nada tienen que ver con la realidad, porque hemos de recordar que tal vez mañana, lo que hoy te digo una encuesta, mañana no te lo va a decir igual. ¿Qué tal si Mijes comete un error o simple y sencillamente tiene un golpe de suerte, una acción trascendental, y eso lo repunta? O sea, ¿por qué la prostitución de las encuestas, Salvador? A ver, el problema es que se ha dado un fenómeno desde hace algunos años de personajes que han sido muy hábiles, muy astutos, y se venden como estrategas políticos, ¿sí? Y son muy cautivadores y prácticamente traen el mismo esquema. O sea, tú vas a trabajar con él, o que consíguete una encuesta, entre más prestigiada sea mejor, que diga que tú vas arriba, ¿sí? Y luego ya empezamos a construir y empezamos a hacer. Yo
prácticamente tengo un pleito, pero fuerte, con ese tipo de grupos. Cuando trabajo para algún candidato, normalmente ellos tienden a que yo no esté ahí, ¿sí? Si me invitan a una reunión del cuarto de guerra, pues se presentan los resultados y vete, sí, pero no intervengas en esto. Y aquí se los digo con toda franqueza, compañeros, casi todos los estrategas políticos son unos pendejos, sí, pero pendejos. Y más pendejos son, por supuesto, los candidatos que los contratan. Pero les van generando una ilusión de que ellos van arriba, de que ellos son muy buenos, ¿sí? Y ellos van con esa ilusión. Lo común es que de pronto llegan al día de las elecciones y tienen un tropiezo, y hay cabrones de esos tan hábiles todavía que les dicen, te hicieron fraude. El fraude se los están haciendo ellos, ¿sí? Y el otro, pues, a ver, ya perdí, y este me dio tanto dinero, y este me dio tanto dinero, y este me dio tanto dinero. Si yo digo que me equivoqué al contratar a este pendejo, entonces aquellos me van a decir, oye, pues yo te ayudé y ¿qué voy a recuperar o cómo le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, pues es maravillosa esa explicación. Ganamos, como yo te dije que íbamos a ganar, pero me hicieron fraude. Ah, la chingada, mira, ya salió una manita ahí. Oye, no sé a quién me recuerdas con ese comentario que era su bandera. Todo el proceso electoral de su vida fue un fraude, excepto cuando él ganó. O sea, yo gano, no hay fraude. Ah, sí, bueno. Yo pierdo, hay fraude. Claro. Entonces, ¿a quién me refiero? Sí. Por supuesto que a López Obrador. Exacto. El asunto aquí es que entras en ese esquema y para los estrategas andar manoseando las encuestas es algo pues muy apetecible, ¿sí? Todavía hay un escalón más terrible, ¿sí? Cuando el estratega te dice, y yo también sé hacer encuestas. A la madre. Porque entonces te traen ahí con encuestas siempre muy buenas. Yo he tenido situaciones donde trabajo para un cliente, para un candidato, y no voy a decir los personajes, no voy a decir los números, ni la ciudad, ni el estado, ni nada así, pero donde hay una estratega que le dice de manera consistente, vas 15 puntos arriba, ¿sí? Y mis estudios consistentemente también le van diciendo, vas 15 puntos abajo, y fue una cosa muy extraña porque fue a lo largo de toda la campaña, ¿sí? Llegó un momento en que el candidato dijo, yo no quiero ver ya a Borrego porque pues, me viene a decir cosas feas. Me deprime. Lo han de haber comprado los opositores para que me deprima, ¿verdad? La buena es esta, que yo voy a ganar. Bueno, llegó el día de la elección, 15 puntos abajo. Ok, y entonces tú dirías, a ver, ¿cuál es la reacción ante esto? ¿Me van a ofrecer una disculpa? El otro le dice, te hicieron fraude, el otro sigue ahí, y a mí ni siquiera terminaron de pagarme. ¿Por qué? Pues porque... ¿Te castigaron? Así es. O sea, es muy costoso ser decente en este país. Es el grave problema. Sí, es caro ser decente. Y entonces, bueno, pues así estamos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, esa es una situación, ya para decirlo de manera concreta, sí. Los estrategas políticos en general son unos pendejos, ¿sí? Se mueven en base a sus fantasías, en base a sus ilusiones, ¿sí? Usan encuestas, las encuestas ya no sirven, ¿sí? Y como que de pronto cuando se quieren asomar a este mundo, que es un mundo cambiante, de pronto son rebasados. O sea, ¿por qué los estrategas no quieren saber una chingada de mí? Porque yo les digo, oye, ayer sonó esta alerta positiva o esta alerta negativa. Es importante saber por qué.
¿sí? Y entonces empiezan a parir chayotes, ¿sí? Y empiezan a decir, no, es que fulano de tal es así, le dice, sí, no mames. Eso que tú me estás diciendo fue, así como lo dices, hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, ¿sí? Y hace 2 meses o 3 meses o 4 meses, esto no estaba sucediendo. Entonces, dime algo que tenga que ver con estos días, que haya sucedido, que me explique esta pinche alerta, porque si no la entiendes, si no te la explicas y no la combates, entonces nos va a llevar la chingada. Bueno, ¿cuál es la respuesta de los estrategas? Yo no quiero saber nada de este cabrón. Pero nada, ¿sí? Y entonces tenemos un problema de que hay la necesidad, ¿sí? Y eso se los digo a nuestros amigos que nos ven, que estén metidos en la ciencia política o que les interese la política. Miren, hay un personaje que no existe. Los estrategas políticos son unos pendejos, ¿sí? Y puede ser que sean brillantes y que digan, este es un esquema que así va a jalar, ¿sí? Te dan un plan general. Esa es la estrategia. Pero la bronca en este mundo cambiante no es la estrategia, es la táctica. ¿Tú has escuchado, Toño, de un táctico político? No hay. Un táctico político no es un cabrón que se trae un pinche esquemita que se lo enseñaron en Harvard o en alguna otra pinche universidad pedorra de esas también. ¿Sí? ¿Ok? Estoy diciendo con plena convicción, ¿sí? La teoría de los casos que usan en Harvard y la chingada de esos pendejos vienen y andan pretendiendo que en Yucatán y en Monterrey y en todas partes sea igual. Sí, porque hubo un caso así. O sea, me recuerda un amigo en la prepa que se leía todas las novelas de Corín Tellado. Sí, porque decía, es que un día me va a tocar un caso así como este, ¿sí? Ya sé cómo resolverlo. Y ya tengo la solución, los diálogos y todo. No, pues nunca se le presentó un caso así tan interesante como los que estaban ahí. Pero bueno, el asunto aquí es que el estratega político trae un esquema, o 2 o 3, sí. Ok, pero el táctico tiene que estar atento de todo lo que está pasando. Exacto. Tiene que saber, fíjate, tiene que saber primero qué está sucediendo, el ambiente, ¿sí? Tiene que saber qué es lo que están haciendo ellos. Tiene que saber cómo están al interior de su partido las cosas, las broncas internas. Tiene que tener espías para saber qué está pasando allá. O sea, entre más elementos de conocimiento tenga del proceso, más sensatas van a ser las explicaciones que le dé a una alerta. Porque la clave aquí es que cuando hay una alerta, tú sepas por qué fue y quiénes fueron. Bueno, si ellos tienen una respuesta a una alerta o a una cosa de esas, van a poder entonces reaccionar de manera adecuada. Yo les digo que fue una alerta y les digo qué tipo de gente fue la más sensible a esa alerta y les digo qué tipo de gente fue la menos sensible. Y ya con eso y lo que ellos sepan, indaguen, etcétera, pueden decir, este problema lo tuvimos o puede no ser un problema. Este levantón lo tuvimos, ¿sí? Por esto y esto otro. En consecuencia, debemos de hacer esto y esto otro. A ver, cabrones de la política, díganme cuándo un pinche estratega les ha planteado un esquema así. Jamás. Jamás, ¿sí? Simplemente porque no tienen el instrumento estadístico. Andan, ¿sí? Así medio al chile en esto. Y las consecuencias están ahí a la vista. Como finalmente alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, bueno, pues el que gana dice que es un genio y se confronta un estratega con otro estratega y ahí van las cosas. Pero bueno, ese es un problema, ¿sí? Y eso es lo que te explica esa situación terrible, pues, de que se sigan manoseando las encuestas, de que sigamos, pues, teniendo esa forma, pues, de autoengaño que es realmente muy dañina para la clase política. Salvador, para terminar este tema, si es que no quieres comentar algo más y pasar al siguiente tema, quiero hacer 2 comentarios muy simples basándonos en el lenguaje de Salvador Borrego. Lo primero que debemos de preguntarnos cuando vemos
que el pueblo nos está dando la espalda, me refiero a los candidatos, a los aspirantes, ¿por qué la muchacha no nos quiere? Y si nos traen una encuesta, expurgar a ver si en realidad la muchacha no nos quiere, porque va, o si nos quiere, porque va a pasar lo que con la suegra ambiciosa, que le dice siempre al galán feo, gordo en los dos aspectos, gordo en la chequera y gordo físicamente. La suegra ambiciosa, la mamá de la muchacha va a decirle siempre, mi hija te quiere, aquí están las evidencias. Claro. Pero si uno no explora bien a la muchacha, agua, porque estaremos cayendo en un engaño. Yo así veo a esos estrategas, a esos encuestadores, sobre todo muchos encuestadores de redes sociales, la ambición de la suegra de atrapar al galán feo, pero con una chequera muy bella. Yo hago esa comparación. Así es que exploren la realidad a través de verdaderas encuestas y gente que en realidad les sepa el tema. No sean pendejos. Busquen a Salvador Borrego. Y si son pendejos, mejor ni lo busquen porque les va... Van a pensar que, ¿cómo se dice ahora? ¿Cómo se dice ahora? Que estoy pautando. No, para nada, caramba. Sino que yo estoy hablando de una realidad. Oye, fíjate que yo tengo la idea de la muchacha, sí, la opinión pública, pero yo no había pensado en la figura de la suegra. Sí. Pero ¿quién vendría siendo la suegra entonces? Pues, el encuestador. El encuestador, Malín. Que siempre le va a decir. No, pero fíjate, imagínate para volver al punto en el que iniciaste, utilizando esa analogía, pues que yo la he usado mucho, pero no es nueva. Sabes que Saddam Hussein escribió un libro donde relacionaba, pues, o asociaba la relación de poder con el pueblo como una relación amorosa, ¿sí? Así es. Donde, por supuesto, la figura de poder era la figura masculina y el pueblo era la figura femenina, independientemente de si quien ejerciera el puesto de poder fuera hombre o mujer. Ahora, imagínate que están las cosas empezando y la muchacha pues todavía no sabe ni por dónde irse, ¿sí? Y de repente se encuentra con que uno de sus pretendientes anda corriendo el rumor o la especie, como luego dicen por ahí, de que ella está enamorada de él, ¿sí? Que es precisamente esos resultados favorables para él, ¿sí? O sea, ¿qué va a pensar la muchacha de eso? ¿Le va a caer bien? ¿Le va a caer mal? O imagínate todavía que piense que corrió el rumor de que escondidas, pero se la está merendando. Olvídate. Pues, o sea, oye, cabrón, pues no la mueles, ¿no? Sí. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que es hasta contraproducente estar haciendo esas cosas. Sí, y bueno, el problema es que hay muchas cosas en relación a esto, pero una de las cuestiones que es interesante es que los políticos ven en una encuesta algo así como un espejo mágico, sí, que les dice que están bonitos o que les dice que están feos, y de repente te dicen, quiero que me hagas una encuesta, pero házmela del tal día, porque yo voy a hacer estas cosas aquí, ¿no? Voy a impactar estos días. Sí, me explico. Y el problema es que pues tú les explicas y les dices, pero es importante que tú tengas idea de si las cosas que estás haciendo funcionaron. Porque imagínate que tú haces la encuesta y saliste en este nivel, pero no sabes cómo estabas antes. ¿Qué tal si tú estabas acá muy abajo y luego de repente hiciste lo que hiciste, la labor esta, y llegaste acá? Bueno, eso te está diciendo que esto es muy bueno, pero tú no sabes dónde estabas. Exacto. Imagínate que estabas aquí, o sea, pues no te sirvió de nada. O imagínate que estabas acá,
Sí, o sea, te hizo daño lo que hiciste. Exacto. Entonces, lo importante no es en un proceso. Lo importante no es decir voy a ganar, voy arriba. No, 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 no. Lo importante es que cada acción que tú haces o cada suceso que pues se presenta por ahí, tú tengas muy clara idea de si te benefició, te perjudicó o ni una cosa ni la otra. Sobre esa base tú puedes ir reforzando cosas, desechando cosas, ¿sí? Y entonces tienes una posibilidad más grande de ganar. No la garantía de ganar, nunca sabemos quién va a ganar. Si ya a la hora de la elección de repente ocurre una desgracia a alguien, sucede algo. Aquí hemos visto en el pasado, por ejemplo, cuando había ciertas, ¿te acuerdas de las concertaciones? ¿Verdad? O sea, ¿cómo le doy yo a la oposición un cargo? ¿Cómo le doy yo un cargo? Si la gente va a votar por el partido, pero pues yo ya hice un compromiso. Ah, pues muy fácil, ¿sí? El día de la elección va a ser el domingo, el sábado sube el precio de la gasolina. Y bolas, don Cuco. Y se chingó. Y tú dices, a ver, ¿a quién chingado se le ocurre subir el precio de la gasolina? ¿Sí? O por ejemplo en estados muy católicos, esto sucedió hace poco, ¿sí? Sí. En estados muy católicos, de repente que el partido en el poder ponga una iniciativa pro aborto. Olvídate. Pues es simplemente entregar las cosas, ¿sí? ¿Ok? Y entonces esa es una situación que se tiene que ver, o sea, cómo impactan las cosas. Y bueno, en general estamos pensando que los candidatos están buscando el triunfo. Está tan turbio esto que a veces cuando a mí me busca un candidato tengo la tentación de decirle, ¿quieres que te ayude a ganar o quieres que te ayude a perder? Te puedo ayudar a las dos cosas, ¿sí? Pero por supuesto que implícita está siempre que de lo que se trata es de ganar, ¿sí? Pero luego dices tú, chingado, pues ¿cómo es que quiere ganar? O sea, ¿por qué hacen esto? Porque a veces Sí. perdiendo se gana para algunos políticos. Exactamente, exactamente. Vamos a otra cosa, Salvador. He estado viendo, analizando todo lo que aparece en los medios locales, nacionales e internacionales. Olvidémonos de decir que vanidoso, no es parte de mi chamba hacer estudios sobre eso, analizar lo que dicen los medios, la opinión, la gente. Y hay algo que me preocupa mucho. Aquí hay dos verdades. Por una parte, los voceros de Claudia Sheinbaum, muchos que están en redes sociales, a cada paso que está dando Claudia, increíble, damas y caballeros, este golpe dado en contra de Trump por parte de nuestra presidenta nos está generando un gran nacionalismo, bravo. Y la contraparte diciendo, bueno, ya nos mandaron a El Carmen, Nuevo León, a los deportados. ¿Y cómo le van a hacer para sostenerlos? Ya aceptó Claudia esto, ya aceptó lo otro, ya se dobló. La primera pregunta, y déjame enlazarla con la segunda, es ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Tenemos una presidenta chingona que está poniendo de rodillas a Estados Unidos y sobre todo al muchacho de pelo naranja. ¿Qué está pasando? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más me preocupa, Salvador? México está al borde del precipicio. Adelante. Fíjate que una de las cosas que tenemos que ver es que somos un país débil, que somos un país pobre. A veces la gente dice, bueno, somos la economía número 14. 12, 10. ¿Sí? Porque tú tienes una cantidad de lo que conocen los economistas como el Producto Interno Bruto, o sea, es tantos pesos, ¿sí? Pero hay otro indicador que es el ingreso per cápita, no gracias, el ingreso per cápita, o sea, en promedio, ¿sí? ¿Cuánto ganan los ciudadanos? Son estadísticos
medio cuestionables, porque no te dan una idea clara, ¿sí? Por ejemplo, Carlos Slim pues nos mueve muy hacia arriba el promedio, ¿verdad? Aunque siendo tantos, pues no es así que se brinque mucho, pero de cualquier manera los más ricos nos mueven hacia arriba y no refleja el Producto Interno Bruto, la condición media de cómo vive un mexicano. Estamos en el 64, de 14 a 64. Entonces somos un país pobre, somos un país que tiene muchas necesidades y somos un país débil. Y tenemos que torear, porque así es, podríamos usar la expresión, a un país poderoso, ¿sí? Que puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Y por eso el manejo con Estados Unidos tiene que ser muy, muy cauto, tiene que ser muy astuto. La maestría que desarrollaron los priistas en eso fue excepcional. O sea, ellos tenían elementos pues para un poco presionar. Vivimos en esa época la cuestión de la Guerra Fría, ¿sí? Sabían cómo recargarse un poco en un lado para conceder el otro. Tenían espías en la embajada, tenían historias de cómo se comportaba la esposa del embajador, ¿sí? O sea, tenían muchas cosas, ¿sí? Había una cierta maestría, como te comenté antes, en el manejo de él, que por supuesto no es la confrontación. Pues es como en una empresa. A ver, tú te imaginas a un empleado que le diga a su jefe, no voy a hacer eso que me está ordenando porque es una pendejada. Pues no, pero sí, ¿qué sí puede hacer? Hacerse pendejo, Sí. ¿verdad? Oiga, no, es que fíjese que se me atravesó esto y la madre ya para cuando acuerda, el jefe ya ese tema quedó resuelto de algún modo y se lo chingaron. ¿Sí? O sea, el que está en una condición de debilidad tiene que utilizar mucho, ¿sí?, la astucia para manejar esas cosas. ¿Qué fue lo que sucede en México? Estuvo el PRI, el Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari fue algo excepcional, equilibrado. El mismo Trump dice, nos robaron, sí, se lo aprovecharon de nosotros. Se aprovecharon de nosotros, sí, ok. Y luego llega el PAN siempre ha tenido las nalgas hacia el norte, sí, entonces con Calderón, con Fox, los gringos estuvieron muy bien y avanzaron mucho en una situación de más ventaja para ellos, sí. Ahí fue pues, terrible eso de las armas, sí, el rápido y furioso, sí, todo ese tipo de barbaridades que se cometieron. Entonces se tiene esa situación y luego llegan estos que han estado pretendiendo ser pues muy fuertes, que han estado pretendiendo una cierta heroicidad al reconocer, sí, a Cuba como una nación heroica por la manera en que ha resistido pues las presiones de Estados Unidos, sí, con la ayuda siempre de la URSS en su momento, sí, con la desgracia de Venezuela, con otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Pues una situación donde Claudia debe ser pues muy astuta, otra vez la palabra, sí. Tiene que ser muy cauta y creo que de algún modo más o menos así lo ha estado haciendo. Como que de repente intentó sí, mostrarse así como que muy gallarda, ¿no? Pero luego vemos el ejemplo de Petro, sí, la cosa que le sucedió, y entonces dices tú, pues no hay forma. Ahora, Trump es un tipo complicado, sí, pero es transparente. Sí. Él mismo escribe un libro donde explica, sí, que en una negociación él, si puede, te aplasta, sí, y si no se puede, y si no se puede, hace otra cosa. Entonces se necesita mucha cautela. Yo creo que el secretario de Relaciones Exteriores, sí, debe de
jugar un rol central, se le debe de dar más juego, porque es una persona preparada, ¿sí? Ya estuvo en esta experiencia, ¿sí? Ante la ONU, o sea, ya agarró tablas de tipo diplomático, y pues no hay nada mejor para un pinche loco que un psiquiatra. Sí. Sí, entonces yo creo que por ahí tendríamos que irnos suavecito para simplemente sobrevivir y esperar también que se empiecen a mover otras cosas, porque el entramado institucional de los Estados Unidos es muchísimo más sólido que el que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces allá no digo que Trump no vaya a rebasar pues el marco legal como lo hizo aquí López Obrador, ¿sí? Sí lo va a hacer, pero no tanto. Entonces yo creo que un juego así inteligente, zorruno, que vaya simplemente sobrellevando las cosas hasta que ya de repente se le acabe el tiempo, porque eso es una cosa muy interesante, ¿sí? El tiempo está limitado, ¿sí? Y el árbitro va a pitar y se va a acabar. Entonces yo creo que la situación es de clara desventaja, ¿sí? Pero tenemos esa situación que te comentaba, de que se puede manejar eso, y otra cosa también es la interdependencia, porque las cadenas de suministro en el mundo moderno, por más que quieras cambiar las cosas, ahí están, y de repente hay una piececita que necesitas que se hace en México y que la necesitas poner allá en un televisor o en un automóvil o en alguna cosa, y si no la tiene no jala y no lo puedes vender. Entonces yo creo pues que sí es una situación en la que yo he visto reflejado en el rostro de Claudia, sí, una preocupación, porque sí es una humillación, pero yo creo que los mexicanos no debemos de burlarnos de eso, ¿sí? de mucho menos de festejar eso, ¿sí? Porque cualquiera que estuviera ahí, cualquiera, estaría sometido a la misma situación. Es como alguna vez dijo Enrique Peña Nieto: ¿y tú qué hubieras hecho? Sí, o sea, pues es que está de la chingada, Sí. ¿okay? Pero yo creo que el premio, ¿sí?, va a ser cuando a final de cuentas ya se vaya Trump y ella va a seguir siendo presidenta, ¿sí? Y vamos a estar en una situación donde a lo mejor tendremos algo que festejar, que celebrar, aunque eso que tengamos que celebrar sea que nos mantuvimos por lo menos íntegros como país, que no se llevaron algún pedazo como Yucatán o algo, porque o Nuevo León y Coahuila y Tamaulipas, sí, recordando pues a Santiago Vidaurri, y debo decirlo, Santiago Vidaurri Valdés y Borrego. ¡Órale! Entonces, era la época en que los Borrego y los Vidaurri y los Vilmo y esas gentes andaban por allá emparentados. Luego no sé qué chingados pasó, que nos quitaron de allí, pues se nos mandaron a hacer pan, ¿sí?, a la familia. Pero bueno, el punto aquí es que sí es una situación complicada, y yo creo que tenemos que verla así. Creo pues que Trump es un tipo complicado, arrogante. Yo lo recuerdo a él porque hace muchos años yo era asesor en el gobierno de Quintana Roo y él andaba organizando peleas de box, ¿te acuerdas? De box, de campeonatos mundiales. Sentí el Don King. Sí. Y me acuerdo en un informe de gobierno de Félix González Canto, que era el gobernador, que invitó a Trump, y lo recuerdo así parado con esa actitud arrogante, sí, como lo ves ahora, sí, o sea, es un tipo que tiene pues la arrogancia natural, que no digo que sea debida, sí. Hay gente que tiene mucho más dinero que Trump y no tiene ese tipo de actitudes. Es un rockstar. Sí, es un divo. es un tipo así raro, complicado. Y bueno, yo espero pues que pase, ¿sí?, que pase pronto esto
y que rescatemos lo más posible. Mira, en la guerra, si nos vamos a Sun Tzu, uno de los objetivos, por supuesto, es ganar, ¿sí? Pero en una situación de esa es por lo menos perder lo menos posible. Así es. Sí, y yo creo que estamos en una situación de ese tipo. Lo que tendríamos que aplaudirle a Claudia es que se pierda lo menos posible. Porque este cabrón, como está de loco, sí, como anda de loco, de repente dice, ¿sabes qué? Como decías ahorita, nos llevamos Nuevo León, pues de una vez dale para allá, de una vez Sonora, Chihuahua y Baja Navarra, pues. Y ya. Que le sirvan a todos. Sí, ¿verdad? O sea, la verdad es que estamos viviendo una situación muy complicada y habrá que hacer concesiones. A ver, oye, que quieren estos cabrones venir con un pinche dron y chingarse a alguien. Pues haz una protesta y la chingada, pero no te compliques más. Sí, o sea, esté pendeja, o sea, ni modo. No te enganches, o sea, tiene que ser muy cuidadosa, porque sí van a hacer cosas endiabladas. O si quieres ser más audaz, bueno, pues, ¿a quién quieres? A fulano, que yo te lo doy, ¿no? Oye, No sé, Salvador. ya estoy hablando yo de más. No, ¿sí? no, adelante, para eso estamos. Hay un dicho muy, muy antiguo, de un amigo que me decía, yo no estoy pendejo, finjo ser pendejo porque no soy pendejo. No sé si entiendan eso, pero yo creo que Claudia debería de tomar ese dicho. Tal vez cale el que los chairos no la vean como alguien que explote, que hable del nacionalismo, que se enfrente a Trump. Es más, que lo rete a un ring en un mano a mano de lucha libre. Tal vez les moleste a los chairos, pero también hay ocasiones en que hay que andar de bandera baja, porque Trump tiene aquella vieja idea de que el poder que no se demuestra no es poder. O sea, alguien que tiene el poder con la mentalidad de Trump dice, yo tengo que demostrar que soy poderoso, me tengo que chingar a 2, 3 para que sepan quién es el que manda. Déjame leer algunos mensajes. Nos dice Florinda Martínez, pronta recuperación. Saludos. Mensaje para ti, Salvador. Gerard Loyer, saludos al dúo dinámico. Marta Dávalos, qué gusto verlo, doctor Salvador Borrego. Mayra San Miguel, que Dios me lo bendiga siempre a mi querido doctor Salvador Borrego. Alberto Valderas te manda un gran abrazo. Candelario Guzmán, saludos desde Montemorelos, Nuevo León. Nos estamos internacionalizando. Guille Viesca lo está viendo. Ernesto Araiza Chávez, saludos, doctor, bendiciones. No sé si quieras comentar algo. No, agradecerles, por supuesto, en todo lo que vale. Al rato yo veo los que llegaron a mi teléfono. Esos los que llegaron a tu teléfono. Bueno, aquí entonces, bueno, les mando un abrazo muy cariñoso. Un agradecimiento también por sus buenos comentarios. Salvador, y déjame irme, traigo 2 temas ahí todavía en la chistera. Uno de ellos, Nuevo León. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en el estado de Nuevo León con nuestro señor gobernador? Las protestas sociales que se han dado, la inseguridad que diariamente me llegan a mí información de que asesinaron a un niño en tal parte, a una señora.
Le tocaron la puerta a un tipo, él abrió, le dijeron, te traemos un saludo del plomo, y órale, lo eliminaron. Toda esta serie de elementos que se están manejando, ¿qué sensación te dan, Salvador? Mira, yo llevo un monitoreo de homicidios que da el Centro Nacional, sí. Y ellos dan un resultado preliminar día a día, que no es exacto, que no es preciso, pero podemos nosotros pensar que el sesgo pues es más o menos el mismo. Y entonces para el propósito de ver si estás mejorando o estás empeorando, ¿sí? O si algo te hizo que se empeoraran las cosas o que se mejoraran, porque empeorar las cosas es que suban los homicidios, que bajen los homicidios es mejorar, ¿sí? Entonces da igual si tu nivel en el que estabas estaba aquí o estaba acá, si sube o si baja. Por eso nosotros agarramos esos datos, porque tienen la ventaja de la oportunidad. O sea, nosotros el lunes, por ejemplo, por la mañana, tenemos los datos de la semana. ¿Por qué debe ser por la semana? Porque todos los días no tenemos la información. ¿Sí? No dan la información así diario, descansan el fin de semana. ¿Sí? Cada mes tiene el problema de que hay meses con 30 días, meses con 31 días, meses con 28 días y de repente meses con 29 días. Entonces puede ser que hayan subido porque son 31 días, ¿sí? Y no tanto porque se hayan incrementado los homicidios. Entonces debe ser cada semana. Y lo que hemos nosotros observado es que en este sexenio ha habido una mejoría, ¿sí? Detectada, y luego se ha estabilizado. Ahorita estamos en una situación de estabilidad, pero con respecto a cómo estábamos antes de que terminara el gobierno de López Obrador, hay una mejoría, y yo creo que es consecuencia de que lo que está haciendo Omar García Harfuch está funcionando. Ahora bien, es una variable, ¿sí? Cuestionable, porque tú dices, a ver, murieron tantos, ¿es malo que hayan muerto? Pues sí, es malo que hayan muerto, pero no es lo mismo que muera un inocente, como en Sinaloa, los niños estos que mueren, ¿sí? ¿Ok? El mismo señor, ¿sí? Que bueno, pues ve la inminencia de un ataque porque está ahí el retén, no un retén de soldados, un retén de delincuentes. Entonces, tú dices, bueno, eso puede ser, pero hay enfrentamientos de repente entre las bandas, por ejemplo, y hay muertos, también es otro tipo de muertos. O hay enfrentamientos de las fuerzas del orden, sí, constitucionales, y también hay bajas de un lado y otro. Bueno, pues son diferentes unos y otros también. Unos están defendiendo la seguridad, otros están cayendo como consecuencia del riesgo que tomaron de meterse en algo ilegal. Entonces, no son estadísticas que sean muy precisas, pero es lo que hay. Y lo que se observa así de manera muy gruesa es que en ese tema estamos mejorando. Ahora, aquí en Nuevo León, el número de homicidios que se registró, según una nota que por ahí vi, fue de 50%. O sea, aquí han mejorado todavía más. Sin embargo, tenemos un problema muy fuerte aquí, ¿sí? Y es el problema que acaba de hacerse público hace unos días con una nota por ahí, una nota de cómo el INEGI hace una encuesta para ver la percepción. Pues la percepción se impacta, por ejemplo, por los niños estos que mueren, ¿sí? Pues claro que la gente se horroriza de eso, de que pueda pasar eso, y entonces tú dices, bueno, pues yo pienso que ese tema de la inseguridad es terrible, ¿sí? Pero los números a lo mejor bajaron. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que la percepción es muy engañosa. Los mismos medios de comunicación presentan los datos, ¿sí? Y lo hacen de manera muy defectuosa. Por ejemplo,
tú sabes cuál es el promedio de, de homicidios que tenemos, ¿sí? Son, por ejemplo, 80, 85, no sé cuántos, ¿sí? Ok. Y luego tú, de repente, vamos a ponerle nombre a esto, ¿sí? Ciro Gómez Leiva, ¿sí? Se registraron tantos homicidios, ¿ok? Pues haz algo un poquito más detallado, ¿sí? Son 7 días los que estás reportando, divide entre 7, ¿sí? En promedio tuvimos 63 homicidios, cuando el promedio que tenemos, ¿sí? En general, de los últimos meses es de 80, pues qué bueno. Pero eso no tiene impacto Lo malo es lo que tiene impacto, por supuesto. Entonces ahí estamos en una situación donde se tiene una prensa que no está preparada. Hay que vender noticias. Sí, hay que vender noticias. Y la verdad es que pues es un problema en el que también los mismos medios de comunicación tratan de simplificar pensando en un público promedio y no pensando en que ellos pueden tener una posibilidad de incrementar la cultura. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía todas las ventajas, habidas y por haber, yo era el encuestólogo del gobernador, era Sócrates Rizo. Hubo un proyecto que me encargó porque queríamos luchar contra las tarifas de verano, que por cierto se ganó. ¿Sí? Y se ganó en base a que, pues, o sea, yo me fui al Observatorio Meteorológico de Tacubaya, me traje las estadísticas, los datos de cómo habían estado las horas, pues, la temperatura por hora. Y entonces de pronto llegamos a la conclusión de que el criterio que usaba la Secretaría de Hacienda para establecer las tarifas, porque no era la Comisión Federal de Hacienda la que los establecía, era el promedio. El promedio es el estadístico más pendejo que tenemos. Sí, o sea, la gente le gusta mucho basarse en los promedios, sí, y entonces tú dices, a ver, pues si no todo, no es parejo todo. Así es. Sí, las cosas son variables. Pues resulta que nosotros teníamos una temperatura promedio más o menos igual que la de Cuernavaca. Ah, chingado, y entonces... ¿Cómo? ¿Y cómo? Pues porque nosotros en la noche, en esta zona media extraña, pues baja la temperatura, pero ya en la noche. Sin embargo, tu casita se quedó caliente y esa no te la vas a quitar, no. ¿Verdad? Y estás tú padeciendo eso. Y entonces me hice cuate ahí de un compañero que era ahí, no me acuerdo qué puesto tendría, pero le sabía pues a todo. Y me enseña una tabla donde decía cómo era el espacio o las condiciones de confort. Y sobre esa base yo establecí, a ver, este es un mejor estadístico y nosotros no tenemos las condiciones de confort que tiene Cuernavaca, tenemos las condiciones de confort que tiene esta otra ciudad donde tiene una tarifa menor y entonces por ahí se fue el gane. Pero a lo que iba yo, nomás que era interesante decir toda la historia, a lo que iba yo es a que tú, si agarrabas el porcentaje de humedad y no veías una línea, sino tantos grados de temperaturas, sino veías un cuadrante, ¡pum! Entonces es tal temperatura, ¿sí? y tal porcentaje de humedad. Si tú tienes entre este rango y este rango, por ejemplo el de la temperatura me acuerdo, de 20 a 30 grados, y en el caso del porcentaje de humedad no lo recuerdo, pero había otro rango. Si tú quedabas en ese cuadrante, en ese cuadrito, entonces tenías condiciones de confort plenas. Y si tú tenías, si estabas en otro nivel de porcentaje de humedad y temperatura, entonces tenías una situación de riesgo, hasta la última, la más complicada, donde tenías riesgo de deshidratación o algo. Entonces yo le digo al gobernador, oye, pues se perdió en el canal 28, que es el nuestro, ahí que no se esté diciendo cuál es la temperatura nada más, que se diga la temperatura es tanto, el porcentaje de humedad es tanto, las condiciones que tenemos en Monterrey son de confort pleno, que quiere decir, haga usted lo que le dé la gana, salga, pase, etcétera, ¿sí? O tenemos esta situación, no salga,
si no es necesario no salga porque se puede insolar, puede tener un problema de salud. No, pues simplemente no quisieron. O sea, ¿por qué nos vamos a complicar? Y entonces, bueno, tenemos esa situación medio de hueva también en el caso de los medios de comunicación. Pero yo creo que el tema de la inseguridad, para volver al punto, sí, es un tema en el que se ha estado avanzando poco a poquito, sí. Y creo que va a ser un tema, pero crucial, y creo que esto lo entiende muy bien Claudia Sheinbaum, porque mira, puede ser que este gobierno le vaya de la chingada, porque la situación está muy difícil, ¿ok? Puede ser que le vaya de la fregada, pero imagínate que tenemos una situación complicada en lo económico, complicado un poco también en el ámbito educativo, ¿sí? Pero que de repente ya por ahí del cuarto o quinto año de gobierno de Claudia, tú puedas salir a cualquier hora a cenar, que puedas otra vez irte a McAllen o a Reynosa a la 1 de la mañana sin que tengas problema de eso. O sea, ¿cuánta gente de la clase media, cuánta gente que es anti-Chaira, sí, que aborrece a la 4T, si logra eso, Claudia, ¿cuánta gente va a decir, bueno, pues por lo menos no voy en contra de ellos? Sí. Esa es la apuesta para mí. Yo creo que esa es la gran apuesta. Y por supuesto que eso trae otra serie de derivaciones. Imagínate que se consigue eso. ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia? Harfuch. Claro. El Batman. Y luego, y si es Harfuch el nieto del abuelo, el candidato a la presidencia, entonces, ¿qué va a pasar en México? Buena pregunta. ¿Okay? Porque va a ser un caso muy, muy excepcional, ¿sí? Un hombre bien parecido, de valor probado, va a ser casi un superhombre. Sí. Sí, y bueno, ya lo vimos en la capital. No fue candidato y no es jefe de gobierno porque una cuestión de género, sí. Y parece ser que no aceptó hacerse la jarocha, sí, para que lo pusieran ahí como quiera. Lo hubiera hecho. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora es la moda. Pero bueno, el punto aquí es que yo creo que esa es la gran apuesta. Sí, yo creo que esa es la gran apuesta. Y bueno, lo otro, mientras lo vaya matizando, pues se va a ir moviendo. Pero volviendo al punto, pues yo creo que Nuevo León está en esa condición, en el tema ese. Hay otros asuntos que Nuevo León pues valdrá la pena revisar, y es que esa confrontación terrible que no tiene solución, eso yo creo que ya no se arregló, y creo pues que un poco esa alianza que se está dando clara entre la 4T o Morena con el gobierno estatal en contra del PRI y el PAN, pues también puede ser que se dé en una condición pues complicada, ¿sí? Yo creo que de cómo se resuelve ese asunto vamos a tener una situación u otra, pero creo que deben de tomar muy en cuenta que Nuevo León no es como otros estados. O sea, en Nuevo León va a estar bien cabrón que se haga un fraude, por ejemplo. ¿Sí? O sea, va a estar muy vigilado. Y entonces se puede tener una situación donde de pronto pues tengamos una situación similar a las que hemos tenido antes, ¿sí? De que el gobernador, ¿sí?, tiene que en su 7º año de gobierno pasar un ratito a la sombra, ¿sí? Ya sería el tercero. Ya sería el tercero en la lista, ¿sí? Algo histórico. Aquí, así es. A quien más le conviene arreglar las cosas, pienso yo, es a Samuel, ¿sí? Y lamentablemente no veo ningún indicio de que sea así. De repente da un atisbo de que quiere arreglar las cosas, pero te encuentras una segunda ahí que te dice que realmente no es una actitud
digamos que honesta, ¿sí? Sino que es simplemente una trampa más, pues. Y el otro lado, pues yo creo que los he visto un poco más dispuestos. En cierto modo están en una condición de debilidad, es normal que estén así. Oye, Salvador, sería muy interesante que entre los requisitos para quien vaya a ser el sucesor de Samuel García sea llevar en la maleta, cuando llegue a Palacio de Cantera, un traje a rayas y unas botas cómodas y estar preparado para que no le lastimen las esposas, porque primero fue este joven bello, ¿cómo se llamaba? Bailey, No, el gobernador. Medina, Fue el Bronco. porque a Bailey se escapó. No, ese fue terrible, casi nos da un show pornográfico. Sí. Salió corre, brinque, con su vaquita Ajá. arriba de las rodillas y se escapó el muchacho. Oye, quiero cerrar con broche de oro esta emisión. Hay muchos rumores de que lo que comentamos más de una ocasión en la mesa grillera y en otros espacios como este, no estoy seguro, pero que se puede volver realidad, de que ya le están preparando en los Estados Unidos un espacio especial turístico a Andrés Manuel López Obrador con sus respectivas barritas y su respectiva king size de cemento. O sea, que pueden venir por él. Habría que ver cuál es la reacción de Claudia ante esta noticia, que por ahí me dicen que se están configurando. ¿Cuál va a ser la reacción de los chairos que tanto lo aman aún? ¿Tú crees que blindemos la frontera con todos los chairos gritando, aquí no pasan? Todos con sus resorteras listos para responder a los marines a un ataque. ¿O qué escenario vislumbras tú? Mira, yo lo veo como algo posible, sí, pero como algo extremo. A ver, Andrés Manuel López Obrador es el personaje de este siglo, ¿sí? Sería una medida extrema de los gringos si no consiguen las cosas que ellos esperan. Pero yo creo que van a conseguir todo, así como con Petro, ¿verdad? Ese número 25, sí, pensando en aranceles, ha sido terrible. Es peor que 19.3. Más terrible. Sí, es algo complicado. Y entonces yo pienso que va a ser así. Ahora, en caso de que sucediera una situación así extrema, de que la DEA se imponga, porque la bronca es con la DEA. Sí, la DEA, pero bueno, pues han metido todas las organizaciones. Yo creo que no pasaría nada. ¿Sí? La gente te apoya pues porque le estás dando cosas, pero a la hora de decir, pues a ver si es cierto que un soldado en cada hijo te dio, pues es otra cosa. Hay una historia que contaban de un tipo que era equilibrista y entonces un día en una gran ciudad puso un cable pues de acero de un rascacielos a otro y puso su sistema de sonido y la gente ya sabía, estaba congregada ahí abajo viendo y le dice, ¿creen ustedes que yo puedo pasar de aquí a allá? Sí, pues estaba dando el espectáculo gratis, todos aplaudiendo, sí. ¿Creen que pueda pasar con los ojos vendados de regreso? Sí, ya la gente eufórica. ¿Creen que pueda yo pasar, sí, para allá sin la barra de equilibrio? De equilibrio, sí. ¿Creen que pueda pasar con una persona sobre mis hombros? Por supuesto, un voluntario, ni chingas a tu madre. O sea, cuando
cuando tú tienes que pagar el precio de algo, ¿sí? Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde se conoce si realmente eres o no. O sea, los valores duran mientras los intereses llegan. Así es. ¿Ok? Entonces tenemos esa situación. Y la gente, bueno, pues, si de repente la gente ya no recibe dinero, sí, pues va a tener problemas. Si le dan menos, va a tener problemas. Y esa es una bronca, pues, en la que ya nada más con eso tienes para que se pueda diluir un poco ese fervor que se tiene con respecto a López Obrador. Pero yo la verdad no creo que vayan a llegar a eso, ¿sí? Y en caso de que hubiera algún atisbo de eso, sí, yo creo que López Obrador se movería, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari, y por otras razones. Sí, incluso Carlos Salinas de Gortari estuvo en La Habana, ¿te acordarás de eso? Sí, o en algún otro país, pero yo no veo a López Obrador en modo alguno en la cárcel. Es mucho personaje como para pensar que esté ahí, y sí podría generar, en caso de que dieran ese paso, pues a lo mejor no una situación de confrontación fuerte, pero hay un porcentaje pequeño, si tú quieres, pero muy, muy grande para ciertos propósitos. O sea, como para hacer una especie de guerra de guerrillas, yo creo que sí hay suficiente. Y entonces de repente que empiecen a poner bombas en empresas norteamericanas y empiecen a afectar de ese modo, eso puede suceder. Por eso yo no creo que vayan a dar un paso de ese tipo, no les conviene. Sí, yo creo que se van a poder arreglar las cosas, ¿sí? López Obrador vive ya de algún modo un castigo, o está pagando el precio de lo que hizo, ¿sí? Porque el solo hecho de que ya no es el presidente y ya no va a ser el presidente, ¿sí? Eso es lo peor que a él le puede pasar, porque bueno, pues él anduvo ahí en la locura, no logró lo que él quería reelegirse, por supuesto, si no pudo porque pues finalmente las fuerzas se fueron dando así, y se le bloqueó en ese sentido, y vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo no veo, la verdad no lo veo en una cárcel, y no sé, la verdad, no sé ni siquiera si me gustaría o no me gustaría, pero la verdad es que yo me inclino más a pensar que pues finalmente si él fue presidente fue porque una gran mayoría de mexicanos lo quiso, y si está gobernando la 4T es porque una gran mayoría de mexicanos lo ha querido, y yo creo que debemos ser respetuosos de la gente aun cuando pensemos que se equivocaron, ¿sí? Y entonces en ese sentido yo creo que pues debemos de esperar que él termine sus días con la mayor dignidad posible. Salvador Borrego, te agradezco de corazón esta oportunidad del reencuentro. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más desearles un feliz año nuevo. Yo tenía rato de no verlos. Que sea un año venturoso. Y bueno, pues ahí vamos a andar un ratito más. No sé cómo iremos a hacer la mesa grillera, no sé, todavía no tengo muy bien definido eso. No sé si pueda ir al ¿cómo se llama? Al invernadero. Aquí donde la ven, compañeros, estoy en una silla de ruedas, todavía no puedo caminar. Entonces me tengo que valer de andadores, de estos. Voy mejorando, ¿sí? Pero poco a poco yo espero que pueda moverme. Es probable que pueda ir a la tele mañana, voy a verlo. No sé si me quieran todavía ir de regreso, a lo mejor ya dicen, no, pues ya para qué. A lo mejor ya se acabó el amor. A lo mejor ya se acabó, ¿no? No, pero yo he estado al pendiente de las emisiones que hace Goyo, y
tu compañero, y siempre te mandan saludos y aseguran que algún día voy vas a regresar. Ese día podría ser mañana. Podría ser mañana. Podría ser mañana. Yo espero que la semana que entra existen condiciones como para darle continuidad a esta historia que se me hace muy interesante. Y para mí es, iba a decir un honor, pero siempre me salen con ese rollo de es un honor estar con Obrador y pues, ay caray, pero sí es muy agradable junto con Salvador Borrego. Ustedes lo han visto, es sin censura, esto es abierto, es un mano a mano que ya quisieran muchos medios. Por eso me encanta, junto con Salvador Borrego, decir, hablemos claro. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. A ver, tengo que finalizar. Vamos a acercar esto un poquito más para acá. Bye, compañeros.